La voz dijo mi nombre en la oscuridad como si lo hubiera estado guardando en la boca desde hacía años y por fin lo fuera a escupir. Dije su nombre de vuelta porque era lo que se hace, porque el corazón no sabe otra cosa que repetir respuestas. Al segundo repetirme desde dentro de la casa sonó el teléfono de la mesa. Fui hasta él con la certeza de que no debía contestar y la necesidad de contestar a la vez. Contesté. ¿Y tú qué habrías hecho si una voz que reconoces te llamase a las 3 de la madrugada y, cuando vas, la casa te devuelve el eco de tu propio nombre y no la presencia que esperabas? Esa pregunta se me pegó a la lengua y fue lo único que pude formular mientras la línea solo ofrecía un ruido que no era conversación ni silencio, sino un rasgueo de tela vieja. ¿Qué habrías hecho tú? Era invierno. Las ventanas respiraban vaho por la diferencia de temperatura y la lámpara de la cocina arrojaba una luz pequeña, como si tuviera miedo de no entender lo que ocurría. Mi mujer, Celia, llevaba años con la memoria a medias. A ratos era clara y cariñosa, y a ratos era una huésped en nuestra propia vida. Aquella noche había estado despierto escuchando el crepitar del fuego, un sonido que ahora me parecía el latido de algo que no correspondía a un aparato ni a un animal, sino a la casa misma que decidía retener memoria. Me levanté con la intención de ir a su cuarto y encontrarla somnambulando, buscando las gafas, la cartera, una receta que ya nadie necesitaba. No la encontré. El pasillo olía a café olvidado y a la loción que usaba para sus manos. La cama estaba hecha con el cuidado de siempre, en la mesilla la lámpara estaba apagada. En el teléfono, el tal rasgado de tela seguía, como si alguien estuviera moviendo una cortina en otra habitación. Abrí el armario por instinto y encontré una chaqueta que no era la suya, y dentro un pañuelo con la letra de alguien que no reconocía. Me llevé el pañuelo a la cara como si eso pudiera brindar respuestas y solo me dio olor a tabaco viejo. Celia tenía momentos en que podía recitar los nombres de flores que nadie le preguntaba y recordar recetas que hacía 20 años nadie le había pedido. Tenía otros momentos en que no reconocía la taza de la cocina ni sabía por qué estábamos juntos. Aquella noche, lo que más me dolía era la sensación de que mi casa había aprendido a inventar ella misma recuerdos para compensar lo que faltaba. No era la casa la que inventaba, era la memoria que había sido domesticada por el silencio y por mi propia incapacidad para nombrar los huecos. Salí a la calle sin abrigo más que una chaqueta ligera. La noche me golpeó con el aire frío que me devolvía la carne. La escasa luz del farol en la esquina parecía durar menos a cada paso. En la plaza, el reloj de la iglesia marcaba las horas con una lentitud que me parecía calculada, como si alguien hubiera puesto un retraso para que mi impaciencia se intensificara. Fui a la casa del vecino, Antonio, porque las personas con costumbres son el mapa que usamos cuando todo lo demás se ha borrado. Antonio abrió con la bata, con el pelo alborotado, y me miró como si me hubiera visto a la vez anteayer y hace 40 años. No cerró la puerta. ¿Quieres un café?, me dijo. Le dije que sí, pero el café que me ofreció era más una excusa para hablar. Le conté la llamada, la chaqueta, el pañuelo. Antonio asintió con una mirada que no era curiosidad, era un reconocimiento a algo que a él también le había pasado de otra forma, le dije después. A veces la gente se adelanta a su propia memoria, dijo. Se aprenden canciones que nadie les cantó, y cuando las cantan parecen extraños. No era consuelo, era un diagnóstico. Salí de su casa con un vaso caliente en las manos y me di cuenta de que la calle parecía distinta por fuera y por dentro, igual, pero más delgada. Caminé de regreso pensando en la posibilidad de que Celia hubiera salido en la noche a buscar algo que creyó perdido. Pensé también en la violencia sutil de la memoria. La traición más cruel es no reconocer a quien amaste. Abrí la puerta con la llave porque esa es otra costumbre que se queda aunque el resto se vaya. Dentro, la cocina era la misma que dejé. En la mesa,
una taza con leche entera a medio beber. En el zócalo, una huella de suciedad que parecía haber sido hecha por alguien con prisas o por alguien que no quería que la casa reconociese su paso. Miré hacia el salón y me encontré con el espejo de la entrada. En él vi mi propia cara que había envejecido con una velocidad que no esperaba. A veces pienso que las casas guardan los rasgos que perdemos y nos los devuelven con un retraso. Me senté en el sofá y encendí la tele sin sonido, porque la luz intermitente me servía de latido artificial. Fui revisando los armarios como si buscasen pruebas de un crimen invisible. Encontré cartas. No cartas recientes, cartas que parecían haber sido guardadas para un funeral que nunca tuvo lugar, llenas de fechas corregidas a lápiz y fotografías pegadas con celo amarillento. Entre ellas, una fotografía de una playa que me recordó una tarde en la que yo y Celia éramos más jóvenes y el mundo parecía aún un sitio para intentar los errores. Al dorso, en la letra que yo conocía, había una sonrisa dibujada y un nombre que yo no reconocía. Esa noche empecé a dudar de dónde terminaban las palabras de Celia y dónde empezaban las mías. A veces, en medio de la rutina, me encontraba hablando con silencio como si fuera ella y ella fuera la interrupción. Me pregunté si no sería la soledad la que empezaba a inventar voces, porque la soledad también tiene manos y puede poner cosas sobre la mesa para que parezcan testimonios. Me pregunté si la memoria, cuando se rompe, cae en diferentes habitaciones y empieza a vivir una vida propia. Los días siguientes fueron un reacomodo de pequeñas operaciones: la farmacia, el médico, la contabilidad de una vida que ya no entraba en un solo cerebro. Hice listas y las dejé en la mesa. Celia las retocaba con una letra infantil que a mí me dolía. Algunas noches, la reconocía en el sonido de un vaso y me levantaba a ayudarla aunque no lo necesitara. Esos gestos se volvieron el ancla que evitaba que el barco de nuestra existencia se fuera a la deriva. Un día vino la trabajadora social. Le pedí silencio porque hablar parecía gastar las pocas palabras que todavía teníamos. Le dije que lo único que quería era que nadie nos mirara con pena. Ella tomó notas con la calma de quien considera la vida como un expediente. Me habló de opciones, de recursos, de grupos. Me observaba con ojos que no se asustan. Fue en una de esas tardes, con lluvia fina pegando en los cristales, cuando apareció el primer indicio claro de que no todo se reducía a la enfermedad de Celia. Encontré en la cocina un cuaderno pequeño, de tapas duras, escondido detrás de los libros de recetas. No era mío ni de Celia en apariencia. La caligrafía era suya pero firmada con un nombre que no pertenecía a nuestro círculo. Al principio pensé que había sido un error de memoria, que ella se aferraba a una identidad pasada, pero conforme pasé las páginas, la inquietud se solidificó. Había frases dirigidas a alguien que no existía en nuestros álbumes, a una ausencia que había sido curada con minucia. Escribía sobre un niño que vivía en una casa de campo que no identificaba, sobre la sensación de un perro que nunca habíamos tenido, sobre una hermana que, según la letra, había emigrado. Lo más perturbador era la precisión con la que narraba detalles que yo no recordaba haber mencionado nunca. Cómo el niño se raspó la rodilla en una cuesta, cómo la hermana dejó una carta con bordes quemados, cómo un hombre con una cicatriz en el labio coleccionaba entradas de cine. Cada descripción venía con una fecha que yo no sabía si pertenecía a su pasado o a su futuro imaginado. Empecé a pensar que las memorias se habían convertido en personajes y que, en el interior de la casa, mantenían conversaciones de las que yo estaba excluido. Me sentía como quien escucha a través de una pared y recoge frases sueltas que no forman sentido, pero que, juntas, construyen una trama. ¿Quién era el hombre de la cicatriz? ¿Qué papel jugaba ese chico de la rodilla raspada en la historia que Celia recreaba? Empezaron a aparecer objetos que no podía explicar. Un billete de tren con un destino que no conocíamos, un ticket de una farmacia de una ciudad lejana,
una lista de nombres que no correspondían a nuestras amistades. Intenté reunir evidencia y encontré otra cosa peor: mis propias lagunas. Buscaba hechos, y en su lugar aparecían huecos en mi memoria que no sabía si eran culpa de los años o del esfuerzo de ocultamiento. Había momentos en que me costaba recordar si habíamos discutido sobre una llegada o una partida, si habíamos prometido cuidar algo o dejarlo ir. Esa incertidumbre me colocaba en la posición de un desconocido en mi propia casa. Era un forastero que podía explicar por qué la gente señalaba con compasión. Una tarde, al acostarla, Celia me dijo con total claridad: ¿recuerdas cuando se perdió el crío en la feria? Mi montaña de negaciones tembló. No lo recordaba. Le pedí detalles y ella los dio con la calma con que se recuerdan tragedias que no son las propias. Habló de la noria, del vendedor de algodón, de la sensación de no poder respirar. Yo balbuceé nombres y lugares que no encajaban. Esa noche no pegué ojo. Saqué la caja de zapatos donde guardábamos documentación relevante. Había fotos de familia, el libro de registro del hospital donde nació nuestro hijo, facturas, cartas. Abrí el libro de registro y encontré la hoja con su letra enorme, y la fecha tachada con una precisión que me geló. Era una fecha que había dejado de existir. La tachadura no era un error sino una corrección deliberada. Había alguien que había decidido borrar una fecha y sustituirla por otra. No supe si gritar, si asustarme o si aceptar la idea de que había un pasado que celosamente había sido custodiado por mi mujer para protegernos. Llamé a mi hermano en la madrugada. Hablamos en voz baja por teléfono de cosas que no se dicen en voz alta. Pérdidas, decisiones que se guardan, nombres que son demasiado pesados para pronunciar. Me dijo, con esa frialdad práctica que solo ofrecen los que se quedaron con las tareas, que había ocurrido algo, que hicimos lo que creímos que debíamos, que no era fácil resumirlo en palabras aceptables. En los días siguientes, mi mente se dividió en dos: la parte que quería proteger a Celia y la parte que necesitaba conocer la verdad. Hice lo que hacen los hombres de mi edad con los secretos. Caminé mucho, HABLE con acento agudo con voces amigas, busqué archivos, reparé lo que se podía mostrar. Empecé a notar que las conversaciones de Celia tenían temperatura distinta dependiendo del objeto. Con fotografías era nostalgia, con cartas era un reproche, con la ropa era ternura. Conmigo, a veces, era perdón. Una noche, encontré en un cajón una libreta de colegio con la letra de un niño. Era su letra, idéntica a la forma en que Celia ahora escribía cuando quería recordar una voz. Dentro, una nota suelta: perdón por estar lejos. No sabía si estaba dirigida a mí, a alguien que se había marchado, o a un niño que había sido dejado en algún lugar donde la memoria no alcanza. Esa palabra, perdón, era un objeto pesado que yo no estaba preparado para sostener. Fui al pueblo, y sin querer empecé a tirar de hilos. Me acerqué al registro civil, pedí documentos, encontré nombres que se parecían a los que aparecían en las listas de Celia. Fue entonces cuando comprendí que la verdad no es un golpe de reloj. Es una suma de evidencias que van encajando hasta formar algo que no siempre merece una explicación. Descubrí que, años atrás, tuvimos un niño que estuvo con nosotros menos tiempo del que merece una vida, y que las circunstancias que rodearon aquello habían sido urgentes, torpes, humanas. No era un relato de monstruos ni de negligencia malvada. Era un conjunto de decisiones que se tomaron con manos temblorosas y cabezas que evitaban mirar. Cuando volví a casa con esa pieza en el bolsillo, todo parecía más claro y, al mismo tiempo, más naufragado. Celia me miró y por un momento su cara fue la de alguien que había esperado esa confesión. No discutimos los detalles.
Las cosas que más pesan se pronuncian en silencio o en frases cortas que sirven como exculpación y como consigna. Me pidió que no fuera a buscar más porque había heridas que, al abrirse, no se podían cerrar de nuevo. Yo, sin embargo, ya lo había hecho. Conocer la verdad tuvo el efecto de convertir la casa en algo más parecido a una herida que a un refugio. Era una memoria expuesta. Celia, a veces, hablaba con el niño como si estuviera en la puerta de la cocina. Otras noches cantaba una canción que ni yo ni nadie recordábamos por completo. Yo me descubrí tomando su mano como si eso pudiera anclar al presente a dos personas que vivían entre distintas fechas. A veces la voz que escuchaba en la noche ya no me llamaba solo a mí, era un coro de ausencias. La sensación más terrorífica no fue el susto de la pérdida, ni la culpa. Fue la certeza de que la memoria, cuando se fractura, se organiza en mitos domésticos que pueden salvar o destruir. No sé si el niño hubiese sido feliz o no. No sé si hicimos bien o mal. Lo único que sé es que, al descubrir lo que no sabía, no pude evitar sentir que nuestra vida había empezado a depender de quién recuerda y de qué decide callar. Hay noches en las que, sentado frente a la chimenea, miro las sombras que proyecta la llama en la pared y me pregunto qué parte de nosotros permanecerá cuando la memoria termine de disolverse. Me sorprende que lo que más me asuste no sea el olvido, sino el modo en que el olvido puede inventar presencias con las que convivimos sin sospechar. Si te cuentan que algo sucedió y no está en tu recuerdo, te conviertes en sospechoso de tu propia historia. Yo, que he sido testigo de mis propios silencios, sé que la verdad no siempre libera, a veces enciende ruidos que no podemos apagar. Con el tiempo, las cosas se apaciguaron en la manera en que lo hace el mar cuando decide que ciertas piedras ya no formarán parte de la costa. Celia siguió teniendo episodios y momentos de claridad. Yo seguía acumulando objetos testigos en cajones y cajas. Algunas tardes la gente del pueblo venía a tomar café y discutíamos sobre el tiempo, sobre la cosecha, sobre fútbol, como si eso pudiera enderezar la curva del dolor. Y, sin embargo, en las noches calladas, aquel rasgado en la línea telefónica seguía y yo seguía reaccionando. Aprendí a no confiar en la nitidez de mi propia frente. Aprendí que las voces que oímos en la casa pueden ser memorias que se han hecho gramática y que la gramática puede ser compasiva o implacable. Aprendí que el perdón se distribuye en cuotas, y que a veces la persona que perdona es la memoria misma, que se recicla y vuelve a aparecer con otras palabras. Lo que no aprendí fue a dejar de escuchar. A veces, cuando cierro los ojos, la voz vuelve a decir mi nombre como si quisiera comprobar que sigo allí. Y yo le respondo, porque responder es la forma más humana de negar que todo ese ruido nos ha roto. No sé si lo hago por Celia, por mí, o por aquello que fue y que no llegamos a nombrar con valentía. Lo que sí sé es que entre la culpa y la ternura hay una delgada línea que puede sostener una casa entera. Si alguna vez os encontráis con voces que parecen venir de atrás de las paredes, no las descartéis como alucinaciones de la soledad sin antes comprobar si son los restos de una historia que, por miedo o por misericordia, alguien decidió ocultar. Y si tenéis que decidir entre abrir una caja con recuerdos o dejarla cerrada, recordad que abrirla puede liberar a quienes allí viven, pero también puede traer a la superficie cosas que no estáis dispuestos a soportar. Yo hice mis elecciones como pudo hacer cualquiera. Con manos temblorosas, con amor torpe, con un terror manso que me corría por las venas. No digo que tengáis que perdonar siempre. Digo que tengáis cuidado con cómo guardáis las faltas, porque un día las faltas se convierten en relatos que reclaman protagonistas, y las historias reclaman otros ojos que las observen. En mi caso, la historia reclamó los ojos de una mujer que, al final, se quedó con la mejor parte, la de recordar lo que quería recordar y olvidar lo que le dolía. Yo me quedé con la responsabilidad de sostener la trama para que no se deshilachéis del todo.
A veces pienso en la posibilidad de que las casas no estén hechas para ser eternas, sino para ser el escenario de pruebas donde la memoria ensaya su versión de la compasión. Pienso en las noches en que la voz me llamaba y en cómo, al ir a ella, me encontraba con mi propia sombra contestando. Eso ha quedado como una mancha que no se va. La certeza de que algunos recuerdos necesitan que alguien más los nombre para seguir existiendo. Y también la certeza de que, a veces, la decisión de nombrar está cargada con un peso que nadie nos enseñó cómo llevar. He contado esto muchas veces, y cada vez que lo hago, la casa parece volver a tensarse un poco, como si respirase profundo. Tal vez os parezca una historia de culpa y de olvido, de decisiones difíciles y silencios más difíciles aún. A mí me sigue pareciendo, sobre todo, la historia de cómo la memoria puede convertirse en compañía inesperada, en una presencia que no tienes claro si te cuida o te reclama. Y por eso os pregunto otra vez, suave, como quien no quiere romper la última copa en la estantería, ¿y tú qué habrías hecho? Desde entonces, nunca he vuelto a cerrar los ojos del todo.